Primera parte. Interpretar la realidad. Reflexiones sobre el presente. Antes de interrogarnos sobre nuestra misión como creyentes, debemos analizar con honestidad el contexto en el que estamos llamados a vivirla. De hecho, hay que partir de la realidad en la que nos encontramos si queremos responder de manera concreta a la pregunta que nos acompañará a lo largo de toda la carta. ¿Cómo permanecer como cristianos en medio de este conflicto? En una realidad tan compleja como la nuestra, cualquier intento de síntesis es necesariamente parcial. Acepto ese riesgo. No es mi intención reconstruir la crónica de los acontecimientos, sino comprender ante todo su alcance trascendental. El 7 de octubre del 2023 y la guerra en Gaza ha significado algo diferente y disruptivo para cada uno de los dos pueblos de esta tierra. Para los palestinos, representa la última y dramática fase de una larga historia de humillaciones y éxodos. Para los israelíes, en cambio, algo inédito, una violencia que ha revivido los horrores ocurridos en Europa hace 80 años. Sin entrar en este debate que excede el alcance de nuestro tema, queremos señalar que el 7 de octubre y la guerra de Gaza se consideran ya universalmente acontecimientos decisivos que han cerrado una época y han abierto otra, y lo han hecho de la peor manera posible. Así nos hemos visto precipitados en un después que nos cuesta comprender, pero del que ya podemos esbozar los contornos. Lo que estamos viviendo no representa solo un conflicto local, es el síntoma de una crisis mucho más profunda, de un cambio de paradigma a escala mundial. Durante décadas, la comunidad internacional, y en particular el mundo occidental, ha creído en un orden internacional basado en normas, tratados y multilateralismo. No sin un velo de hipocresía, declaraba que el derecho internacional, los convenios de Ginebra y las resoluciones de la ONU eran instrumentos imperfectos, pero necesarios para regular la convivencia entre los pueblos y proteger a los más débiles de la ley del más fuerte. Hoy, todo el mundo parece haber abierto los ojos ante su debilidad, puesta de manifiesto por la incapacidad de gestionar estos conflictos. En Israel y Palestina, por motivos diversos y opuestos, la confianza en ese sistema había desaparecido hacía ya mucho tiempo. Estamos asistiendo al resurgimiento del uso de la fuerza como instrumento considerado decisivo para la resolución de los conflictos, donde ésta se reduce casi exclusivamente a su forma violenta y militar, en detrimento de cualquier otra posibilidad basada en el derecho, el diálogo y la responsabilidad hacia la población civil. La guerra se ha convertido en un objeto de culto idólatra. Ya no nos sentamos a la mesa para evitar los conflictos a toda costa, sino que los tenemos muy presentes como un escenario posible o incluso inevitable. Los civiles ya no se consideran víctimas colaterales, sino que se convierten en daños que imputar a la falta de rendición del enemigo o en instrumentos funcionales para alcanzar el propio objetivo. La guerra actúa con un fin en sí misma. Algunas potencias mundiales, que en su día se presentaban como garantes del orden internacional, revelan hoy un rostro diferente. Eligen de qué lado estar no en función de la justicia, sino en función de sus propios intereses estratégicos y económicos. Gran parte de las instituciones, civiles, políticas, religiosas, terminan así por quedarse como espectadoras silenciosas e impotentes ante el surgimiento de este nuevo desorden mundial. La lógica de la disuasión como instrumento de la seguridad, el recurso a las armas y a la fuerza en la gestión de los conflictos, así como el propio concepto de defensa, plantean hoy en día cuestiones éticas y políticas de gran relevancia. Su legitimidad, las modalidades de su uso, los costes económicos y sociales, las consecuencias concretas para la población civil y mucho más. A estas cuestiones se suma hoy un elemento que no puede ser ignorado: la conciencia cívica de los pueblos, madurada con el tiempo y profundamente marcada por la asimilación de los valores de la dignidad de la persona humana, del respeto a la vida y de los derechos fundamentales. Este patrimonio moral, ya grabado en el corazón de las sociedades contemporáneas,
interpelan toda decisión política y militar y establece límites claros al uso de la fuerza. La historia de esta tierra, marcada por conflictos antiguos y repetidos, nos enseña además que es ilusorio pensar que la fuerza, incluso cuando se considera necesaria a corto plazo, pueda por sí sola ofrecer una solución duradera. Cuando se convierte en lenguaje habitual y criterio dominante, acaba alimentando una espiral de violencia que es realmente difícil de interrumpir. Dicha violencia deja tras de sí heridas profundas, destrucción material y laceraciones morales que pesan sobre las generaciones futuras. Por eso, sin ignorar la complejidad de las decisiones a las que se enfrentan las autoridades, no podemos dejar de recordar que la fuerza no puede ser el horizonte último, ni el fundamento sobre el que construir un futuro de paz. El papel de los medios y de las comunicaciones es hoy más central que nunca. Por un lado, son la ventana a través de la cual recibimos información de lugares que de otro modo serían inalcanzables. Por otro, se han convertido en el vector privilegiado para la difusión de narrativas, a menudo contrapuestas, y cada vez más difíciles de verificar. En un conflicto como el actual, la guerra se libra no solo sobre el terreno, sino también con las palabras y con las imágenes. Cada fotografía, cada video, cada titular puede convertirse en un arma. Es real el riesgo de perderse, de no lograr ya distinguir lo verdadero de lo falso, la crónica de la propaganda. A esto se añade otro elemento quizá aún más nuevo e inquietante. La guerra en curso ha planteado otros interrogantes éticos para los que no estábamos preparados. Pienso en particular en el uso de la inteligencia artificial en las operaciones bélicas. Ya no se trata solo de armas cada vez más sofisticadas o de drones teledirigidos. Estamos entrando en una fase en la que son los algoritmos los que seleccionan objetivos, los que realizan elecciones que hasta ayer seguían siendo exclusivamente humanas. ¿Qué sucede cuando quien decide quién vive y quién muere es una máquina? ¿Qué responsabilidad le queda al hombre? Son preguntas nuevas para las cuales no tenemos aún respuestas, pero que ya no podemos permitirnos ignorar. No pretendo entrar en estas valoraciones tan complejas, sino solo subrayar que esta nueva época plantea también cuestiones inéditas, que tarde o temprano tendremos que considerar seriamente. Hay que decir, sin embargo, que la crisis del multilateralismo de las instituciones, así como estas nuevas cuestiones, no son abstracciones intelectuales alejadas de nuestra realidad. Por el contrario, tienen un impacto directo en la vida de nuestra comunidad. Son el marco en el que se ha visto envuelta nuestra vida cotidiana en estos últimos años, causando un profundo sufrimiento. Me he preguntado más de una vez, por ejemplo, cuántas personas han muerto en estas últimas guerras en nuestro territorio por decisión de un algoritmo. Es en este escenario donde debemos examinar la experiencia de nuestra diócesis. Sin tener la pretensión de decirlo todo, intentemos poner orden agrupando en torno a 5 núcleos fundamentales las consecuencias de este caos sobre la vida de todos nosotros. 1. La disolución del vínculo, dolor, odio y desconfianza. El primer desgarro es la laceración del tejido de las relaciones humanas. El dolor, que siempre merece respeto, está arraigado en el ánimo de demasiadas personas. Ante las tragedias y las injusticias de este tiempo, el sentirse víctima es una reacción profundamente extendida. Cada uno tiende a percibir su propia tribulación como única y absoluta. Esta actitud hace muy difícil reconocer la vivencia del otro y marca profundamente el modo en que las personas y comunidades viven e interpretan lo que sucede a su alrededor. Es necesario reconocer, sin embargo, que la experiencia de ser víctima puede ser diferente, dependiendo de las circunstancias en las que uno se encuentre. Hay quien pierde la vida mientras descansa entre los muros de su casa y quien, por el contrario, muere envuelto directamente en los combates. Hay quien ve su hogar destruido durante un bombardeo y quien asiste año tras año a la pérdida de su propia tierra. Algunos
han vivido condiciones de asedio, privado de bienes esenciales como alimentos y medicinas, mientras otros afrontan el miedo constante causado por ataques terroristas. El dolor sigue siendo dolor, y no es nuestra intención establecer una jerarquía del sufrimiento. No obstante, aun respetando diversas situaciones y reconociendo su complejidad, no podemos considerarlas todas idénticas. Existe una diferencia entre quien ejerce el poder y quien lo sufre, entre quien gobierna y quien es gobernado, entre quien posee las armas y quien se ve amenazado por ellas, entre quien ocupa y quien es ocupado. Las responsabilidades son diversas. Reconocer esta diferencia es un acto de respeto hacia la justicia y la verdad. El odio ha cavado surcos profundos. Asistimos a una dolorosa deshumanización del otro. Cuando éste se convierte solo en el enemigo, todo se vuelve lícito. La violencia no ha destruido solo ciudades y hogares, personas y esperanzas. Ha marcado la conciencia, ha envenenado el lenguaje del público y ha generado un sentido de traición incluso en los ideales que se creían compartidos. Ha creado un círculo de víctimas contra otras víctimas que con el tiempo endurece los ánimos y hace cada vez más difícil abrir caminos de reconciliación. La vida política y las instituciones civiles parecen incapaces de adoptar una visión de largo plazo que ofrezca perspectivas, lo que agudiza la desorientación y el escepticismo en un contexto dominado por la desconfianza. Y es por eso por lo que en muchos, especialmente entre los jóvenes, crece la desconfianza hacia cualquier posibilidad de convivencia y hacia la convicción de que existe una alternativa creíble a la espiral de enfrentamientos e injusticias. Desde el inicio de la guerra, la situación económica ha empeorado en todas partes. La falta de peregrinos ha dejado a cientos de familias sin trabajo. El cierre de los territorios palestinos ha paralizado a otras tantas. En las comunidades cuesta hacer proyectos. Los jóvenes no se comprometen, se casan cada vez menos, no tienen hijos. Muchos miran hacia el extranjero y sueñan con un futuro lejos de su tierra. La emigración, una herida antigua, se reabre hoy más profunda que nunca. Cuando el grito de quien padece parece no encontrar ni escucha ni respuesta, se siente la tentación de perder la confianza incluso en las comunidades de fe, que deberían ser la voz de los más débiles, e incluso en Dios. Sin embargo, sería injusto quedarse solo en esta descripción tan sombría de los problemas que la realidad evidencia, porque precisamente en esta encrucijada, en el vacío dejado por la política y el derecho, nunca han dejado de actuar asociaciones, movimientos y organizaciones de base. No por una ingenua vocación al diálogo, sino por una obstinada insistencia en considerar al otro como un ser humano. Este no es el lugar para una enumeración, y no sirve de nada hacer una geografía. Pero es desde ahí, desde estos fragmentos de humanidad concreta, de donde podrá surgir el proyecto de una convivencia posible. Si logramos salir de los escombros, serán ellos, y no los grandes organismos internacionales en crisis, quienes deberán ser los arquitectos de la reconstrucción. La debacle del sistema internacional en este sentido tiene al menos el mérito de haber devuelto visibilidad y dignidad a quienes nunca habían dejado de trabajar sobre el terreno.